Hola, molt bones a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de Maig Impulsa. Avui, en aquesta sessió, comptem amb la Manuela Battaglini. La Manuela és advocada i és consultora i està especialitzada en tota qüestions relacionades amb tecnologia i privacitat i amb ètica de les dades i, a més, també en màrqueting digital i comunicació. És investigadora independent, estudiar l'impacte social dels processos de presa de decisions automatitzades i d'elaboració de perfils personals a través d'algoritmes de machine learning. Ella es presentarà una mica també ella mateixa ara quan comenci la sessió i esperem que us interessi molt. Sabeu que al final de la sessió teniu una enquesta que podeu respondre, que ens ajuda molt saber una mica també el vostre feedback sobre què us ha semblat el contingut de la sessió i sobre l'operativa de tota la sessió també. I després també teniu el pad de punts que podeu anar completant entre totes perquè així també ens ajuda a agafar notes de forma col·laborativa. I si teniu qualsevol pregunta, consulta, comentari, ho podeu afegir al fòrum de la sessió, com sempre. Moltes gràcies, Manuela, i quan vulguis ja pots començar amb la sessió d'avui a Maig Impulsa. Gràcies. Muchísimas gracias, Griselda, por la presentación. Efectivamente, yo soy abogada. Lo que pasa es que no ejerzo como abogada de protección de datos, pero obviamente ese conocimiento sobre derecho y el estudio del área jurídica de las decisiones automatizadas y perfiles personales me hace conocer más en profundidad de lo que les voy a hablar a continuación. Y también en Barcelona, precisamente, donde viví 7 años, estuve trabajando en el área de el marketing digital estratégico y la comunicación digital, y estos dos conocimientos los uní hace unos años y los enfoqué hacia la ética digital, en el cual me dedico ya hace unos años. Como has dicho, soy investigadora independiente, he participado con académicos y también he participado con el Gobierno de España, donde he sido consultada para ayudarles, por ejemplo, en el piloto de La Gomera, donde se estableció la implementación de la aplicación Radar COVID para que esta fuera totalmente ética desde el punto de vista digital, o uno de los 18 expertos de la Carta de Derechos Digitales. Que se presentó hace poco por el presidente, o sea, por Pedro Sánchez. Entonces, efectivamente, hoy les voy a hablar acerca de la transparencia de las decisiones automatizadas y perfiles personales, que podríamos decir de una manera muy simplista que es lo que más está ocasionando problemas en nuestra sociedad. Lo que voy a hacer es hacer un recorrido histórico porque yo creo que es muy interesante el saber por qué estamos donde estamos. Porque en muchas ocasiones empezamos a hablar de los problemas, de si los datos, por qué son malos, porque la recolección de datos indiscriminada es mala, por qué los perfiles son malos, pero siempre si miramos atrás en la historia y explicamos el porqué de las cosas, nos ayuda a entender el contexto. Y por otro lado, nos ayuda también a tomar una decisión con conocimiento de causa. Entonces yo creo que eso es muy importante. También voy a empezar diciendo que no es mi definición, sino ha sido una definición copiada de Luke Stills, que es uno de los científicos, como si dijéramos, que más sabe de inteligencia artificial en el mundo actualmente. Llevan este mundo muchísimos años, donde él describió la inteligencia artificial como una disciplina científica y tecnológica con aplicaciones prácticas. Como ciencia se basa en el método científico, prueba-error, y después como tecnología, el resultado de este método científico aplicado, y va creando una caja de herramientas, que son todo el tipo de tecnologías, compuesta por algoritmos y estructuras de datos. Y después la aplicación práctica, que es lo que más está causando furor actualmente, porque es lo que vemos, pero esta aplicación es todo aquello que se basa en lo anterior, que tiene una aplicación real, y todo aquello que sale en la prensa o que aquellas personas están hablando en redes sociales que no tienen ninguna aplicación real es o mera suposición o ciencia ficción, tal cual. Entonces creo que tenemos que tener muy claro que todo aquello que hablamos tiene que tener una aplicación práctica y lo demás son suposiciones. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Vamos allá. Bueno, entonces, aquí en la primera slide
definir cuáles son los principales problemas legales y éticos de los cuales que está produciendo estas decisiones automatizadas y perfiles personales. Pues la invasión a la privacidad de los individuos, de las personas, que esto lo estamos oyendo en prensa constantemente, afortunadamente, después de la pandemia hubo un boom acerca de la privacidad, una preocupación bastante profunda aparte del ciudadano. Y esto la verdad es que produjo que mi profesión pues se convirtiese en una profesión de moda, donde la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, no, pero muchos periodistas y muchas personas empezaron a preguntar acerca de mis conocimientos, cosa que me alegró mucho. Y ahí fue pues a raíz de que el gobierno pues tocara mi puerta también. En segundo lugar, la falta de transparencia en la toma de decisiones automatizadas. Esto ahora mismo nos va a parecer un poco fuera de un conocimiento simple, pero lo voy a explicar a posteriori. Creación de perfiles y la discriminación y sesgos resultantes también lo explicaré a posteriori. Y está en riesgo nuestra autonomía, nuestra dignidad, nuestra libertad. Y no solamente eso, sino también está en riesgo nuestra democracia. Eso también lo vemos más a posteriori. Pero, ¿cómo podemos comprender mejor el contexto? Pues, como dije antes, explicando cómo y por qué se creó el Big Data. Más que nada el Big Data Analytics, porque primero existió el Big Data o como si dijéramos la recopilación de datos masivos, pero no era posible su análisis, con lo cual si no podemos analizar los datos no tenemos nada en conclusión. Entonces, más que nada es por qué y cómo se creó el Big Data Analytics. Entonces, vamos a hablar de una serie de hitos, históricos y temporales que tenemos que tener en cuenta. El primer hito es la ley de Moore. La ley de Moore, que fue creada por este señor, que es Gordon Moore, que fue uno de los cofundadores de Intel, y la ley de Moore predijo que el número de transistores en cada chip de computadora se duplica cada 18 meses, o que cada año y medio, que son los 18 meses, explicando de una manera más llana, que cada 18 meses tendríamos el doble de potencia en cada chip de computadora. Entonces, esto, por ejemplo, explica que un iPhone, sobre todo hace unos años, las versiones antiguas, pues cuando salía la siguiente versión, tendría el doble de potencia que la anterior, pero con el mismo precio. Entonces, esa es una de las cosas que ha producido pues, una serie de fenómenos que ahora explicaré en las siguientes slides. Los segundos hitos históricos es el inicio de la era cognitiva de la informática, que fue en el año 2007. El año 2007 fue, o podemos decir que es la fecha o el año más importante dentro de la tecnología actual, o sea, actual contemporánea, donde el Big Data fue posible para todos, donde hubo este boom espectacular de todas las redes sociales, de todos los negocios online, de todo lo que tenía que ver con plataformas, Big Data, su análisis, etcétera. O sea, 2007 fue el gran año, como si dijéramos, ¿no? Porque fue posible cargar los datos en la nube. Antes no era posible, que fue lo que dije antes, ¿no? O sea, el Big Data se había creado porque todas estas plataformas como Google, Twitter, LinkedIn, que existían antes del 2007, podían recopilar una cantidad de datos masivos, pero no eran capaces de analizarlos. Y a partir del 2007, por lo que voy a explicar, sí se hizo posible. Entonces, aquí, en el año 2003, Google, en el año 2007 fue el año más importante, pero hubo 3 hitos previos que configuraron la posibilidad de que este hito fuera tan importante. El primero es, en el año 2003, Google publicó un documento en el que aparecía una de sus innovaciones básicas llamada Google File System, en el que podía recopilar muchos datos a través de esta innovación. El segundo era publicar un segundo documento que se llama, donde no solamente podía recopilar datos, sino además podía almacenarlos. Y además no solamente almacenarlos, sino poder analizarlos como si se trataran de un solo ordenador. Entonces, en el año 2006, estas fueron 2 grandes innovaciones en las cuales, pues sin estas 2 innovaciones de Google, no sería posible lo que pasó después, en el año 2006, que Google compartió estas 2 innovaciones básicas con la comunidad de código abierto y no solamente pudieron desarrollar sobre los insights que había publicado Google, sino que además lo mejoraron, crearon el software Hadoop,
que Hadoop, que gracias a Hadoop existe la globalización de todas las redes sociales y la creación de todas estas plataformas basadas en el Big Data, lo que hizo, la gran innovación fue que hizo que un solo ordenador trabajara como miles de ordenadores juntos. Es decir, hizo la posibilidad de que todos esos datos que hasta ese momento, pues plataformas como Facebook, como plataformas como Twitter o LinkedIn, habían recopilado en diferentes ordenadores y que solamente podían analizar en cada uno de los ordenadores de manera individual, hizo que Hadoop, este software, hizo como que todos esos ordenadores funcionaran como uno solo, de manera que colocó, como si dijéramos, la capacidad de almacenamiento de toda esa big data, toda esa ingente cantidad y masiva cantidad de datos para poder analizarlo. Entonces, y esto hizo que en el año 2007 pues se hiciese, como digo en la siguiente slide, en el año 2007 el Big Data fuese disponible para todos. Entonces la posibilidad de ahí surgió de que Facebook, LinkedIn y Twitter se globalizaran en el año 2007. Prácticamente aquellas personas que fueron los denominados early adopters, como se dice en este argot, que se crearon una primera cuenta en España, fue en el año 2007. Yo me creé una cuenta en el año 2007 y la gran mayoría de las personas que se crearon la cuenta en Facebook fue en el año 2007. Pues esta es la razón. Muy pocas personas en España tenían la cuenta de Facebook en el año 2005, por ejemplo. Serían porque tenían pues por ejemplo estaban viviendo en Estados Unidos o sabían esta plataforma y querían curiosear, etcétera. Pero el fenómeno globalizador vino en el año 2007 y fue debido a este software. En segundo lugar, y no es coincidencia, Apple lanzó el primer iPhone en el 2006, plataformas como Change.org, Airbnb surgieron en el 2007, en el 2006 Google compró YouTube, en el 2007 lanzó Android y Amazon también lanzó Kindle. O sea, todo esto no es casualidad que sucedieran en estos años, sino a través de la creación de Hadoop. Y según AT&T, que sería una compañía proveedora de servicios telefónicos, el tráfico de datos móviles americana, el tráfico de datos móviles en su red inalámbrica nacional aumentó más de un 100.000% entre enero del 2007 y diciembre del 2014, por el mismo motivo. Y aquí pueden ver la fuente y leer el documento que lo ratifica. Otra de las consecuencias que creó o que supuso la creación sí, la creación de Hadoop, bueno, pues el coste en el consumo de datos versus a la velocidad. Aquí vemos que el coste del consumidor en relación al consumo, de manera que el coste va disminuyendo, porque antes era muchísimo más caro, pero en cambio la velocidad va aumentando. Es una mezcla de la ley de Moore y la creación de Hadoop, donde justo en el año 2007, cuando se cruzan los dos puntos, es donde realmente se dispara hacia abajo el coste, se dispara hacia arriba la velocidad. O como surgió la nube después del 2007, vemos que en el 2008 vemos el tamaño de la nube y cómo en el año 2020 pues el tamaño que llega a tener. Bien, la siguiente slide te explico, bueno, pues cuáles son las consecuencias de este rápido avance tecnológico, porque obviamente estos rápidos avances tecnológicos no tienen unas grandes cosas positivas, impactos positivos en la sociedad, pero también negativos. Y esto no es más que otra cosa que la repetición de ciertos hitos históricos, porque esto mismo pasó en las anteriores revoluciones industriales y tecnológicas de la era del ser humano, desde que el ser humano es ser humano, donde siempre que ha habido un avance tecnológico o una innovación disruptiva, siempre ha habido las innovaciones disruptivas han ido muy por delante de lo que es la sociedad entendida como administración pública, gobierno, educación, cultura, instituciones, leyes o el conocimiento general de la sociedad acerca de esa tecnología disruptiva. En un principio es un cambio radical, donde las tecnologías sociales, que es lo que acabo de nombrar, pues no entienden qué está ocurriendo, las leyes no son capaces de regular un fenómeno que no entienden, ni que tampoco saben cómo regular. La administración pública, pues entendida como gobiernos, pues tres cuartos de lo mismo, usan esas tecnologías pero tampoco saben cómo acotarlas.
la educación, cómo educar en las universidades acerca de estas tecnologías disruptivas, etcétera. Y también el conocimiento general de la sociedad, que en esta presentación no tengo este diagrama, pero Edward Teller, que es el gran eminente físico, en conversaciones con el autor del libro de Thanks for Being Late, que ahora no me acuerdo su apellido, pero ya me lo recordaré más tarde porque soy bastante mala para los nombres, decía que esto es uno de los grandes problemas que hay, donde las tecnologías físicas como Internet, como son por ejemplo Internet, Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, nanotecnología, Internet de las cosas, robótica y automatización, vida artificial, etcétera, etcétera, va muy por delante. Y esto es un gran problema social, en primer lugar, porque la adaptación de la población a estas grandes tecnologías en el curso de la historia ha ido disminuyendo, pero hoy en día, para que la ciudadanía en general tome una nueva tecnología disruptiva como una tecnología suya propia que maneja, que se adapta al 100%, son una media entre 8 y 10 años. Entonces, siempre están aquellas personas que se adaptan de una manera temprana, de una manera bastante orgánica y natural, pero para que esta adaptación, tanto de mentalidad, que en realidad la adaptación social es lo que más cuesta, no la adaptación tecnológica. Para que se adapte a la sociedad, pues entonces pasan entre 8 y 10 años. Y la manera, decía Edward Teller, de acelerar este proceso, de que sean menos los años de adaptación, porque si son menos los años de adaptación, no solamente es que los ciudadanos nos adaptemos de manera más temprana, sino que también los gobiernos, la cultura, la educación, las leyes puedan acotar estos impactos que se salen de toda regulación de manera más temprana también. Es colocar tecnólogos en los gobiernos, tecnólogos que sean tan innovadores y tan rápidos como los que están en los gigantes tecnológicos. Entonces, lo que explico a continuación, que donde estamos ahora, es que he puesto estos gigantes tecnológicos porque son los clásicos, pero hay muchos más, donde también tenemos que poner las grandes empresas de retail, las grandes supermercados, las grandes cadenas de cualquier tipo de producto o servicio que están utilizando el Big Data Analytics, bueno, pues conocen mucho mejor el mercado que cualquier otra empresa tradicional que esté ahí fuera. Entonces, esto tiene consecuencias y problemas. Una serie de problemas que son derivados del total control de nuestros datos personales, pero esto no es un problema actual. O sea, si nosotros nos remontamos un par de slides anteriores y nos remontamos al año 2007, realmente nosotros perdemos el control de nuestros datos personales desde el año 2007, desde el año en que Facebook, Twitter, LinkedIn, Airbnb, Change.org, cualquier plataforma que utiliza Amazon, iPhone, o sea, cualquier plataforma tecnológica que utiliza nuestra información y que ha construido sobre Hadoop, ya tenía nuestra información, ya era capaz de localizarnos, ya era capaz de perfilarnos. Entonces, lo que ocurre es que, perdón, lo que ocurre es que esto ha sido un problema que ha surgido hace unos años, que está muy bien que surja, pero tenemos que ser conscientes de que perdimos el control de nuestros datos personales hace mucho tiempo. Pero ¿por qué estamos hablando de esto ahora? No es más que una consecuencia de la adaptación de una tecnología disruptiva en la sociedad. Los sesgos de la discriminación por la posibilidad de realizar perfiles gracias al Big Data Analytics y los algoritmos de Machine Learning, y la más que dudosa idoneidad de las predicciones a través de los perfiles, porque a través de los perfiles, básicamente lo que hace en las organizaciones que lo utilizan es intentar crear una serie de patrones de comportamiento y intentar predecir cómo se van a comportar las personas a raíz de esa información. Entonces digo más que dudosa porque, bueno, pues todo depende de muchos factores. Y aquí vemos, voy a poner una serie de ejemplos de consecuencias nefastas de estas supuestas predicciones a través de perfiles. Por ejemplo, en la izquierda, evaluar la personalidad y predecir la idoneidad laboral a partir de un vídeo de 30 segundos. Si el candidato no pasa con una puntuación determinada, se queda fuera, incluso del mercado laboral. Esto está ocurriendo de manera mucho más frecuente de la que deseamos.
me contaban hace poco que en Zara pedían a las chicas que se presentaban como, no sé si trabajadoras en las tiendas, creo que era, les pedían que se presentaran en un vídeo. Bueno, pues la respuesta no es otra, o sea, ¿para qué? Pues la respuesta no es otra que para meter esos vídeos en software de contratación de personal, estos software que los he estudiado un poco, he hecho un poquito de investigación sobre los mismos, donde no hay, donde se presumen de ser éticos, presumen de que se basan en innovación, o sea, en investigación académica, donde están revisados por pares, etcétera, etcétera. Pero les puedo asegurar que, en primer lugar, no puede ser ético si tu propio software es propietario, es decir, que no haya acceso a los parámetros que usa para poder saber cómo toma esa decisión, ¿no? O sea, cómo la toma. En segundo lugar, es bastante dudosa la predicción de que con un vídeo presentándote seas capaz de predecir la idoneidad de esa persona, es decir, la idoneidad de la personalidad de esa persona para ese puesto de trabajo. Y de hecho, dentro de la investigación que hice, salía el uso de este tipo de software por uno de los grandes ejecutivos de una multinacional que lo tenía contratado y ni siquiera él pasó la prueba. Entonces, eso ya nos da que pensar. En segundo lugar, las compañías de seguros recopilan datos en redes sociales para predecir cuánto podría costar la atención médica de los usuarios. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes problemas de que se recopilen datos en redes sociales y que puedan predecir el futuro? Pues que los datos de redes sociales no nos representan, son datos de muy baja calidad. Podemos estar presentando nuestra mejor cara de manera constante, pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que nos gusta mucho a la sociedad en general, debido a estos algoritmos que devoran nuestra autoestima y quieren que alimentemos este monstruo algorítmico día a día para poder recibir la aceptación de terceros, que además colocamos en nuestra localización. ¿Dónde estamos constantemente? Bueno, pues los datos de localización son uno de los datos más valiosos para las empresas y más para las compañías de seguro, porque este tipo de datos lo que hacen es que infieren, es decir, sacan ellos sus propias conclusiones de la raza. Bueno, en este caso si ven fotos obviamente se ve, ¿no? Pero pueden sacar inferencias acerca de la raza que tiene esa persona dependiendo del barrio que pertenezca a ese código postal o el lugar que está viviendo de manera concreta, la peligrosidad de ese barrio, lo lejos o cerca que está del centro, si es un barrio de gente de poder adquisitivo bajo, etcétera, etcétera. Y todo eso lo que hace es que las compañías aseguradoras dicen, bueno, pues todo esto hace que yo le cobre a esta persona más, porque tiene más posibilidades de que le roben el coche, que le estropeen el coche, de sufrir un accidente, de sufrir un atraco, etc., etc. Con lo cual, bueno, pues creo que aquí nos sobra decir el cuidado que tenemos que tener a la hora de postear la información sobre nosotros mismos. Más ejemplos. Alexa puede predecir el estado de salud de un usuario a través del análisis de voz y la tos, que luego se envían anuncios de productos para dolor de garganta, pero ya no solamente es porque a mí Alexa me mande un anuncio para pastillas de dolor de garganta, porque sinceramente, como yo muchas veces he dicho, la publicidad es lo de menos, o sea, la consecuencia del anuncio en sí es lo de menos. Lo demás es lo que se hace con toda esa información. Se quiere para publicidad, pero también se quiere para perfilar a las personas. Yo, por ejemplo, esto es un dato personal de mi vida privada, pero que lo quiero compartir ahora. Yo, por ejemplo, cuando voy a casa de algún amigo o amiga, les pregunto siempre si tienen algún asistente virtual, porque en caso de que lo tengan, les pido que lo apaguen y que lo retiren físicamente de donde nos encontramos, porque no quiero que graben nuestras conversaciones. Bueno, pues esto, ¿no? O sea, pueden predecir todo tipo de cosas, pero ya no solamente acerca de la tos y si tienes dolor de garganta, sino por el tono de voz, pueden predecir tantas cosas, y por lo que estamos hablando, tantas cosas y aparte que son datos biométricos, tantas que nos identifican de manera directa, tantas cosas que es un auténtico peligro. Y Facebook dice que también puede predecir cuándo nos vamos a morir. Sinceramente, no quiero saber si tiene o no tiene razón, pero desde luego también encuentro que es un dato bastante complicado de predecir. Entonces, realmente están
reguladas, la toma de decisiones automatizadas a través de algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial. O sea, la pregunta es la protección de datos, la ley de protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos, la norma que realmente nos va a, proteger en contra de, bueno, de los 4 ejemplos que les acabo de decir, que ya son bastante serios, y esto lo pueden extender absolutamente todo, a si sus hijos tienen derecho o no de entrar, de ser admitidos en un colegio, en una universidad, en un instituto, si ustedes les aseguran o no, si les dan un préstamo o no, si la administración pública decide darles una casa de protección oficial o no. Sí, es que son tantos ejemplos que nos podrían dar hasta mañana, porque prácticamente desde el punto de vista de la justicia, que en Europa la recomendación es que se prohíba, pero hay algoritmos que predicen si una persona tiene más o menos posibilidad de volver a delinquir, y por supuesto, todos estos sesgos acerca de la raza, el barrio en el que vive, todos esos son datos que alimentan ese algoritmo y que predicen. Por cierto, algo que se me olvidó acerca del caso de la contratación de personal, del software de contratación de personal, les pidieron los parámetros sobre los cuales tomada esa decisión, y dijeron que lo sentían mucho, pero que era un software propietario, que no había acceso, no se podía acceder. Pero que decían que utilizaban más de 3.000 parámetros, ¿no? Entonces, se hizo una prueba con una operación estadística con solamente 10 parámetros, y se dieron cuenta, los investigadores que lo hicieron, que solamente utilizando 10 parámetros obtenían unos resultados mucho más precisos que el software que supuestamente utilizaba 3.000 parámetros, con lo cual encima es una tomadura de pelo, y que los departamentos de recursos humanos están pagando millonadas para poder automatizar estos procesos y ahorrarse costes y procesos. Bueno, en fin. Entonces, vamos otra vez a esta slide donde me pregunto si están o no reguladas, y después esta pregunta acerca de si la ley de protección de datos es suficiente o no, lo responderé aquí, pero lo responderé de una manera con más detalle más adelante. Bien. Pues, bien, este diagrama que parece un poco caótico, que lo voy a explicar, es un diagrama que mi partner, el doctor Sten Rasmussen, y yo utilizamos, bueno, nosotros lo creamos, de hecho, a la hora de escribir el paper que está debajo, Transparency, Automated Decision Making Process and Personal Profiling, un paper que escribimos, bastante bueno, la verdad, tengo que decir, acerca de la transparencia de decisiones automatizadas y perfiles personales. Entonces, escribimos este diagrama, nos dimos cuenta que podíamos desarrollar, de hecho lo desarrollamos a posteriori, un método en el cual lo dividimos en 6 partes. El primero es, como vemos aquí, las necesidades de los individuos o grupos de individuos, porque la gran mayoría de los métodos empiezan por la recolección de datos, pero si nosotros nos olvidamos de para qué se utilizan estos datos, qué necesidades vas a suplir y cuáles no, pues entonces nos estamos, como si dijéramos, olvidando de uno de los datos más importantes. Y si estamos hablando de Human Center o de humanismo digital, donde el ser humano está en el centro, pues tenemos que empezar con el ser humano y tenemos que terminar con el ser humano. Entonces, por eso nosotros empezamos por las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de los individuos o grupos de individuos? Entonces, en este caso, a las empresas hay que preguntarles, ¿tiene usted algún tipo de informe elaborado acerca de un conocimiento exhaustivo de su target, de sus clientes, etcétera? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Usted la suple o no la suple, etcétera? El segundo paso sería la recolección de datos, donde los perfiles personales están compuestos por 4 tipos de datos personales. Los datos personales directos son aquellos datos personales que nosotros incluimos cuando rellenamos un informe. Por ejemplo, cuando nos damos de alta en una newsletter, en una red social, nosotros de manera voluntaria rellenamos esos datos y damos esa información. Los datos personales observados, que son datos personales porque vienen de nosotros directamente, pero no los damos de manera voluntaria, son de los datos más peligrosos, porque estamos dándolos de manera involuntaria constantemente a través de los dispositivos que utilizamos y no nos damos cuenta. Estamos dándole a las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono, estos son datos observados, le damos nuestra geolocalización de manera constante. Tanto es que ellos van recopilando nuestra geolocalización hasta más de 2.000 veces al día.
bueno, ¿para qué quieren toda esta información? Lo digo ahora un poquito más tarde. Otros datos observados, pues nuestro histórico de búsquedas en un buscador, nuestro histórico de Wi-Fi, nuestra constante geolocalización, que ya lo dije, los datos biométricos, como la voz, como la huella dactilar, como nuestras fotos, como nuestros vídeos, la cámara de los móviles. Nosotros nos leemos, que yo me he leído muchas políticas de privacidad, dicen que pueden hacer vídeos de nosotros y fotos de nosotros mientras utilizamos el móvil. ¿Cómo utilizamos el móvil? Cuando nosotros escribimos en nuestro teclado, si escribimos más deprisa, más despacio, con lo cual hacen como si dijéramos un histórico de cómo nosotros solemos utilizar el teclado, y entonces de ahí pueden inferir pues información como esta persona está sufriendo ansiedad, esta persona está nerviosa, esta persona está tranquila, esta persona está distraída, bla, 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 bla. Entonces de ahí pues nos pueden perfilar, y todo eso, las aplicaciones que tenemos en nuestro móvil lo van recopilando, porque aparte del dar servicio que da, realmente lo que hacen es especular con nuestra información, sobre todo si son gratuitas. Bien, datos anónimos, si son anónimos, pues entonces ahí no hay posibilidad de que nos puedan identificar. Y después he puesto mercado de datos, que realmente no existe un mercado de datos como tal, pero sí existe encubierto, por así decirlo. Es donde están los vampiros de datos o data brokers. O sea, estos son compañías que lo que hacen es que compran esa información a las aplicaciones que tenemos en nuestro móvil. Son aplicaciones que especulan con esa información, que hacen además sus perfiles de nosotros mismos, y lo que hacen es vender esa información a bancos, aseguradores, gobiernos, empresas de retail, en fin, a todo aquellos que quieran comprar esa información. Y además, esa información no cuesta tanto dinero. Aplicaciones, por ejemplo, de las aplicaciones de citas online. Esa información es una información todo, por ejemplo, Instagram. Instagram ya no solamente recopila toda la información que recopila, sino que lee todos nuestros mensajes privados. Pues eso sucede con muchas aplicaciones que nosotros tenemos como bajadas bueno, yo ya no, pero bajadas en nuestro móvil. Por ejemplo, las aplicaciones de citas online, donde para conocer antes a la persona, chateamos un poco y después quedamos si nos convence. Toda esa información es recopilada por ese tipo de aplicaciones para venderla a estos data brokers. Y no se crean ustedes que se venden tan cara. Entonces, me quiero parar aquí, y a la derecha, a la izquierda ven que hay 4 principios básicamente del Reglamento General de Protección de Datos que aquí, pues, como si dijéramos, hay que cumplir, que son el principio de minimización de datos, que significa solamente puedes captar datos para cumplir esa finalidad que se supone que vas a cumplir. Si excedes, si por ejemplo tú eres una empresa de retail, de e-commerce, de venta de ropa online, ¿para qué me quieres pedir mi DNI? ¿Para qué me quieres pedir? Bueno, me tienes que pedir la talla, me tienes que pedir, pues, me tienes que pedir dónde vivo para enviarme el documento, el producto, me tienes que pedir el número de mi tarjeta de crédito o débito para hacer el cobro. Pero ya cuando se exceden, y más nombre y apellido, etcétera, pero ya cuando se exceden esta información y empiezan a pedir más de la cuenta, entonces ya está yendo en contra del principio de minimización de datos y puede ser denunciable, porque la única finalidad que esta empresa tiene es la de mandarme el producto a casa. Y ya todo aquello que exceda de esa finalidad, pues entonces ya se va del principio de minimización de datos. A menos que tenga otras finalidades y además que la acompañe la base legítima correspondiente. Si no, está yendo en contra de este tipo de principios del Reglamento General de Protección de Datos. Principio de transparencia, que es donde está la nube. Aquí la nube donde pongo Data Market, donde pongo el artículo del 13 al 15, la Carta Magna de la transparencia en el Reglamento General de Protección de Datos, que estamos hablando de la obligación de las empresas de notificar al usuario antes de tratar la información de dónde ha recopilado la información y qué va a hacer con la información. Y el artículo 15 es el derecho al acceso, que es importantísimo. Yo quiero acceder a la información que usted tiene de mí, pero ¿hasta dónde puedo acceder?
Bueno, esto lo explicaré más adelante. El principio de limitación de la finalidad, que es lo que dije antes más de soslayo, con el principio de minimización de datos, que lo que quiere decir realmente es, yo tengo una finalidad determinada y es la que le voy a comunicar a usted a través de mi política de privacidad, que eso ya, como ven, las políticas de privacidad están hechas de tal manera que causan fatiga y cansancio al usuario y al lector, que eso va en contra del principio de transparencia, por cierto. Entonces, yo tengo una finalidad determinada que yo se la comunico a través de la política de privacidad, pero ya no solamente eso, sino que además tengo que cumplir esa finalidad, solamente esa finalidad. Y si tengo otra finalidad, tiene que ser compatible con esta, con la anterior. Si es totalmente incompatible o nada tiene que ver, entonces hay que pedir otro tipo. Tengo que tener otra base legítima para poder obtener el permiso de cumplir esa finalidad. Y el consentimiento informado. Pero bueno, yo les voy a hacer aquí una pequeña confesión, y es que desde mi punto de vista, puedo estar equivocada, pero desde mi punto de vista el consentimiento en el mundo digital no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque si consentimos sin leer, si consentimos sin realmente estar informados, si consentimos sin haber investigado y haber obtenido una forma de obtener el consentimiento informado real del usuario, entonces ni es informado y en realidad ni es consentimiento, con lo cual, desde mi punto de vista, no funciona. Bien, seguimos el punto número 3, que es el almacenamiento de toda esta información en bases de datos. Y aquí, obviamente, pues, bueno, el cuarto es el training set y la decisión automatizada. Todos los datos de las bases de datos serán los datos que alimenten el training set y a través del training set se tomará la decisión automatizada a través de algoritmos de Machine Learning. Después viene la inferencia o el perfil y después el impacto en la vida de las personas. Entonces, quiero volver otra vez al artículo 15 donde dice el derecho al acceso. Pero ¿a qué datos podemos acceder? Porque si yo quiero acceder a algo, realmente yo quiero acceder al perfil que tiene la empresa sobre mí. ¿Cómo me ha perfilado? O sea, ¿cómo considera que soy yo para esa empresa? Yo quiero acceder a ese perfil. Pues desafortunadamente hay tres circunstancias, de ellos son dos leyes, donde están entre el punto 3 y el punto 4, que es la Directiva de Secretos Comerciales y los derechos de propiedad intelectual, además de los software propietarios, que permiten a las empresas ser opacas. Y ahí el Reglamento General de Protección de Datos muy poco tiene que hacer. Entonces, podríamos decir que el Reglamento General de Protección de Datos llega hasta el punto 3, pero a partir del 4, cuando queremos transparencia y obtener la información y el acceso y, por lo tanto, poder ejercer los derechos que nos ofrece el reglamento y nos reconoce, que es el verbo en concreto, el Reglamento General de Protección de Datos, no podemos. Bien, seguimos. Entonces, aquí realmente, ¿qué hacer? Bueno, vamos a ver una serie de plataformas que utilizamos casi todos los días desde la pandemia, sobre todo de manera desafortunada. Zoom, entonces vamos a ver con una aplicación que se llama Exodus, por cierto, que solamente puede ver, le pongo el link más abajo, solamente puede ver los permisos desde Android, desde iOS no es posible, hay otra opacidad por parte de ellos. Bien, tiene un rastreador, Google, con lo cual, pues a través de Google nos puede rastrear absolutamente todo lo que hacemos, y pide 31 permisos a nuestros móviles. 31 permisos. Ahí lo pueden ver. La siguiente aplicación es Google. Google tiene sus propios traqueadores o sus propios, sí, ahora no rastreadores en español, y pide 106 permisos a nuestro móvil. Bien, en fin. WhatsApp. Bueno, ahí tengo varias slides con los permisos porque no me cabían todos. WhatsApp. WhatsApp tiene un rastreador y pide 57 permisos a nuestro móvil. Seguimos. TikTok, que está tan de moda. Y me da tanto miedo, por cierto. 8 rastreadores y 66 permisos. 8 rastreadores. Y si ustedes clican, cuando vayan a la herramienta que les voy a dar después, clican en cada uno de los rastreadores, yo no lo hice por no ser muy larga toda esta presentación,
podrán ver para qué sirve exactamente cada rastreador, y la gran mayoría sirve para perfilar a los usuarios. O sea, están todos los pibes, todos los chicos jóvenes, toda la gente joven totalmente perfilada y totalmente, bueno, pues encajonada. Y obviamente pues utilizan toda esta información para crear mucha más interacción, bueno, y muchas cosas que nosotros sabemos, pero eso ya sería otro tema, ya más es muy largo. Entonces, ¿qué soluciones podemos ver ahora mismo ante esta problemática que he puesto encima de la mesa? Bueno, pues yo realmente veo lo siguiente, estas grandes soluciones, no son tres, son cuatro. Bueno, son tres más una pregunta. El uso de aplicaciones y plataformas que se rijan por principios éticos. Ahora veremos unas cuantas. Confeccionar un marco ético en el que estén presentes los principios por los que debe regirse una tecnología aplicada en cualquier organización y un código de conducta y que deban ser trasladados a todas las personas que manejan datos. Bien. Y la pregunta última ¿es suficiente la regulación? Yo sinceramente tengo un gran problema con la solución 2 y la solución 3, porque en mi experiencia les puedo decir que todo esto depende de la cultura de la empresa. Si la empresa tiene una cultura ética, va a aplicar este código ético, este marco ético como el Padre Nuestro. Y ahí el código de conducta. Pero como lo que quiera simplemente es vivir del paripé, que sinceramente son la mayoría, van a utilizar a profesionales como yo, o van a confeccionar un marco ético simplemente por lo que se denomina un ethics washing, que sería pues simplemente como maquillaje, pero después seguirán haciendo o actuando de la misma manera que siempre. Con lo cual, por eso pregunto si es suficiente la regulación. Bien. Además, tenemos que preguntarnos si el resultado contribuye o no positivamente al bien común y preserva los derechos humanos, porque aquí realmente está el quid de la cuestión, ¿preserva o no los derechos humanos? Entonces, ¿preserva o mejora la dignidad humana? ¿Preserva la autonomía del ser humano? ¿Es el tratamiento de los datos necesario y proporcionado? ¿Y defiende y mantiene el bien común? Entonces, esto es algo muy importante y podremos partir de estas cuatro preguntas cada vez que nosotros vamos a confeccionar un marco ético o el marco ético de una empresa, porque realmente eso es lo que nos va a preguntar, es lo que nos va a dar respuesta acerca de cuán ética es nuestra empresa. Y por otro lado, cuando nosotros nos preguntan, pero defíneme cuál es la cultura de una empresa. Seguramente una definición técnica que yo no me la sé, si les digo la verdad, pero yo tengo una que es mucho más práctica. Y la cultura de la empresa es el producto de una empresa. Si nosotros analizamos el producto de una empresa, sabemos cómo es la cultura de esa empresa. Si nosotros vemos Facebook y cómo es su producto, cómo es Instagram, cómo es WhatsApp, pues sabemos perfectamente cómo es la cultura de Facebook. Si nosotros vamos a Google y vemos sus productos, sabemos perfectamente cuál es la cultura de Google. Si nosotros vamos a cualquier empresa de retail, de las grandes, y vemos cómo es su producto, tiene un montón de cookies, la política de privacidad es tan farragosa y tan sumamente larga que a veces yo los he transcrito en folios, son 6, 7, 8, 9, 12 folios, pues ya sabemos cómo es la cultura de la empresa. O sea, tan fácil como eso. Bien, seguimos. Entonces, herramientas y plataformas éticas, que ahora solamente les voy a poner un ejemplo, varios ejemplos. Respetan y cumplen el Reglamento General de Protección de Datos, transparencia en el tratamiento de los datos, no tienen rastreadores de ningún tipo y no realizan perfiles de usuario. Entonces, Matomo en vez de Google Analytics, 100% data ownership, o sea, posee los datos, ownership sería la propiedad de los datos, protege la privacidad, open source, que es muy importante, y además respeta el Reglamento General de Protección de Datos. La siguiente es Whereby. Whereby es una empresa una herramienta de videoconferencia, que es la que utilizo yo siempre, y a raíz de los hilos que hago en Twitter, pues afortunadamente, y cosa que me alegro muchísimo, mucha gente la utiliza, y a ver si también la administración pública empieza a utilizar una herramienta que no sea Zoom y que sea pues basada en open source y que no perfile, que no tenga rastreadores, etcétera. Aquí vemos, bueno, administraciones públicas y organizaciones privadas. Vemos cuántos rastreadores tiene, ninguno, por lo tanto no perfila. ¿Y cuántos pide? 5 permisos frente a los 36 creo que eran, sí, creo que eran 36. A ver que doy un paso hacia atrás, de Zoom, frente a los
31 de Zoom. 5 frente a 31. Bueno, pues la pregunta que me hago aquí es, bueno, ¿qué ocurre con el resto de los permisos que pide Zoom? Entonces, ¿por qué 5 permisos? Que son a la cámara, a internet, a modificar audio settings, al record audio y web log. Bueno, que es prevenir que el teléfono vaya al modo durmiente, por así decirlo. ¿Por qué 5 permisos? Porque son los únicos necesarios para activar una aplicación de videoconferencia, tan fácil como eso. Vamos a la siguiente herramienta, que es DuckDuckGo, que es un buscador, perdón, un navegador. Frente a Google, 0 rastreadores, con lo cual no perfila, y 12 permisos frente a los 106 de Google. Brave, no, este es un buscador, perdón, y esto es un navegador. Brave tiene 0 rastreadores y 26 permisos, que Brave, por cierto, es el que yo utilizo. Entonces, recomendaciones: utilizar Nextcloud en vez de Dropbox, Whereby en vez de Skype o Zoom, Signal en vez de WhatsApp o Messenger, Brave en vez de Safari o Chrome, Matomo en vez de Google Analytics, DataGo o StartPage, por cierto, en vez de Google. Entonces, pueden ver más herramientas en este link y comprobar los permisos rastreadores en sus aplicaciones a través de este link también. Y hablábamos también de un marco ético. Bien, este marco ético lo confeccionamos nosotros. En nuestra... Lo confeccionamos nosotros en nuestra... Uy, a ver un segundo. Vale, que había perdido las slides. Lo confeccionamos nosotros como un ejemplo de marco ético, ético digital, donde, como ven aquí, los números, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son necesidades del usuario, captación de datos, seguridad, decisiones automatizadas de algoritmos, inferencias y perfiles de impacto en la vida de las personas, corresponde a los 6 puntos del diagrama que les expliqué con anterioridad. Y las columnas a veces comparten más de un punto, y es porque esas preguntas que se establecen responden a más de un paso del diagrama. Entonces, lo dividimos en ética, la captación de los datos, donde hay que resolver las siguientes cuestiones. La cuestión de la vigilancia, que es lo que decíamos antes, la captación, pues, de imágenes de los usuarios. Si, por ejemplo, utilizas aplicaciones que saca vídeos, que saca fotos, que extrae los datos de cómo se utiliza el teclado en el móvil, si utiliza las geolocalizaciones de una manera constante. Después, ausencia de transparencia y conocimiento sobre lo que les expliqué antes, datos observados, datos de terceras partes, mal uso de la información y uso y propósitos incompatibles, incumplimiento del principio de minimización de datos, que sería captar más datos de los necesarios para cumplir la finalidad comunicada al usuario, el cambio unilateral de términos de servicios y políticas de privacidad, que yo de repente vuelvo a entrar en políticas de privacidad y la han vuelto a cambiar completamente toda para confundir todavía más, ausencia de control sobre los datos personales, no hay posibilidad de negarse el tratamiento de los datos. Entonces, en bloque hay un contrato donde pones acepto o no acepto, y si no aceptas no puedes utilizar la plataforma, con lo cual eso, ausencia del control. En la ética del tratamiento de los datos, pues la posibilidad de reidentificar los individuos a través de minería de datos o mezclando y fusionando diferentes bases de datos. La identificación de tipos de individuos, como puede ser la discriminación de grupos por edad, racismo, sexismo, etc. Baja calidad de los datos, donde no están actualizados y por lo tanto no representan a las personas a las cuales se supone que tiene que representar. Incumplimiento del principio de limitación del almacenamiento, donde todo el mundo sabe que los datos no se eliminan, que todas las empresas los mantienen, los almacenan, con lo cual eso va totalmente en contra del Reglamento General de Protección de Datos. Los protocolos de seguridad como pseudonimización, anonimización y cifrado. La ética de los algoritmos, que sería la opacidad, cuando no sabemos cómo se obtienen los patrones y se predicen los comportamientos futuros de los individuos. O sea, ¿por qué? Porque ya dijimos antes que hay legislación que permite a las empresas ser opacas. La discriminación y sesgo en cómo los datos están entrenados para algoritmos. Datos irrelevantes e inexactos, incompletos, ya lo dije antes, sin acceso a los perfiles, ya lo expliqué antes. La interpretabilidad y auditabilidad de los algoritmos, que estos, si son propietarios, no se puede hacer directamente, con lo cual hay que buscar fórmulas en las cuales se puede interpretar cómo toman las decisiones. Desigualdad social,
que sabemos que nuestra sociedad es desigual per se, o sea, nuestra sociedad es desigual. Es el concepto, entra dentro del concepto de la sociedad, donde los ciudadanos pues no tienen la misma situación, ¿no? Están personas que son más privilegiadas que otras. Entonces, los algoritmos, las decisiones automatizadas y los perfiles personales lo que hacen es que magnifican esta desigualdad. La ética en la práctica, lo dije antes, no está resuelto ni el consentimiento informado y menos el explícito. El mal uso de los datos personales o usados para finalidades incompatibles. El robo de la identidad en caso, por ejemplo, de tecnología de reconocimiento facial. La posibilidad de la invasión de la privacidad por cómo la tecnología es usada, el impacto de los individuos desde el punto de vista social, o sea, la manipulación a través de segmentación y publicidad online, adaptar precios e información, predecir comportamientos personales sesgados, evaluar a las personas y calificarlas, etc. Y la transparencia, pues, ¿qué tipo de información hay que ser tenemos que ser transparentes y a quién se debe divulgar? Porque la transparencia 100% no puede ser, porque entonces lo que hacemos es prácticamente contar todos nuestros secretos comerciales que no podemos, o sea, eso no podemos, ni tampoco nuestra propiedad intelectual, pero sí ya hay fórmulas en las cuales podemos ser transparentes y explicar cómo se toman las decisiones automatizadas y perfiles personales. Y para ir terminando, voy a hacer la pregunta acerca de responder o intentar responder la pregunta de si es suficiente la regulación. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de regulación, obviamente está la Ley de Protección de Datos, pero a mí también me gusta nombrar los derechos fundamentales, porque los fundamental rights, que son aplicables en la Unión Europea y también el marco de los derechos humanos. Porque además es el mejor, como pongo aquí, es el mejor punto de partida para cualquier análisis legal y ético de la inteligencia artificial. Entre otras cosas porque la gran mayoría de los impactos de evaluación suelen ser técnicos, sobre todo muy enfocados en la seguridad, en la calidad de los datos, en el algoritmo. Algunos son sobre protección de datos, pero sobre derechos fundamentales prácticamente no hay ninguno. Y se tiene que empezar por el impacto de evaluación de los derechos fundamentales, del respeto de derechos fundamentales, como el primer impacto, evaluación de impacto. Es el primero que se tiene que hacer, porque de ahí ya empezamos a ver si una tecnología no respeta los derechos fundamentales. De ahí salen muchas cuestiones legales, pero sobre todo éticas también. Entonces, en el mundo de la inteligencia artificial, ¿cuáles son los derechos fundamentales que son más relevantes en este área? Por supuesto, la protección de datos, pero no es lo único, y la privacidad. Las cuestiones de igualdad y no discriminación, cuestiones de acceso a la justicia, la buena administración, que es un principio fuerte en la legislación de la Unión Europea, y también la protección del consumidor. Algunas de las conclusiones en materia de protección de datos. No siempre está del todo claro qué significa datos personales y si se utilizan. Esto ya tiene que entrar dentro de la educación de las personas y sobre todo de saber qué es un dato personal. Que es un dato personal es aquel dato que puede identificar a una persona o la convierte en identificable. Que nosotros, si unimos más información, llegamos a ella. El ámbito más importante es el de la gestión alternativa y la revisión humana. Es decir, hay alternativas tenemos que utilizar sí o sí un algoritmo, una decisión automatizada o un perfilado. ¿Hay alguna alternativa? Y en caso de que tengamos que utilizarlo, se puede utilizar la revisión humana, pero la revisión humana es relevante, todo el mundo habla de revisión humana, pero no siempre está claro qué significa revisión humana y cómo se aplica. Las evaluaciones de impacto, lo acabo de decir ahora. ¿Qué se hace realmente antes de aplicar la inteligencia artificial? Y esto es algo que realmente es muy preocupante y esto entra dentro de ese marco ético y legal de las empresas, donde realmente no está, como si dijéramos, muy controlado. Y esa evaluación de impacto suele ser técnica, pero muy pocas de protección de datos y menos aún de derechos fundamentales. Entonces esto es algo que realmente tenemos que incidir mucho más en ello. ¿Es suficiente la protección de datos para proteger los derechos fundamentales en la era de la inteligencia artificial? Pues no es suficiente. Varía de un país a otro y de un caso a otro, porque la Unión Europea es un conglomerado de países, cada uno
tiene circunstancias distintas. Entonces no podemos aplicar definiciones a toda la Unión Europea porque estamos en un conglomerado de países muy complejo y todo va por casos, ¿ok? Y por países y por casuística en cada país. Y no solamente estamos protegiendo la protección de datos y el derecho a la privacidad, como dije antes, sino que la innovación impulsada por el Big Data Analytics también está, pues toca cuestiones relacionadas con la discriminación, la parcialidad, el acceso a la justicia. Lo vimos en la pandemia con no solamente el acceso a la prueba, a las PCR negativas, donde había una gran discriminación y sobre todo una gran, por llamarlo de una manera simple, injusticia, puesto que había personas con un nivel económico bajo que no podían acceder a estas pruebas que tenían un nivel que costaban muy caras y encima caducaban a los 3 días. Lo mismo con los pasaportes de vacunación. Estamos tratando cuestiones de privacidad, pero también cuestiones relacionadas con la discriminación, autonomía e implicaciones de la coerción. En plan, usted no tiene pasaporte, no puede viajar. Usted no tiene pasaporte, a lo mejor no, lo despido. Usted no tiene pasaporte de vacunación, no puede entrar en este restaurante. Usted no tiene pasaporte de vacunación, pues no puede venir a entrenar o al gimnasio. Entonces, se entiende por un lado la variante de protección, desde el punto de vista de la salud, pero desde luego tenemos que hacer ahí un balance entre la no discriminación y que es lo que hablábamos también con la confección cuando trabajamos para el gobierno con el COVID, con la aplicación Radar COVID. Tenemos que hacer un balance entre esa información que el Estado necesita para realizar esta defensa o ganar esta batalla en contra del virus, pero por otro lado, no discriminar a la población. Entonces, digamos que esta información era querida por o esta aplicación, por así decirlo, era querida por el gobierno y por los ciudadanos, pero con dos objetivos totalmente distintos. Entonces, el gobierno necesitaba información para combatir el virus y la población necesitaba una herramienta para poder sentirse en libertad y protegidos, tanto ellos como su propia familia, sin ser discriminados. Entonces, este balance de queremos la misma información, pero con diferentes objetivos, había que encontrarla. Y todavía seguimos sin encontrarla, ¿no? Con lo cual, los derechos fundamentales es muy buena partida, o punto de partida. Y por otro lado, la misma pregunta, ¿es la protección de datos el mejor y único instrumento para tratar estos problemas? Por ejemplo, el caso Siri, o sea, la sentencia Siri del 5 de febrero del año 2020 por un tribunal de La Haya, donde declaró ilegal la ley que permitía el algoritmo Siri, o la ley Siri, que permitía con un algoritmo que utilizaba el gobierno holandés, que además esta sentencia produjo que parte del gobierno holandés pues estuviese muy mal avenido, por así decirlo. Que por cierto empezó la sentencia, o sea, empezó esta guerra una chica de Ponferrada que vive en Holanda. ¿Qué sucede? Bueno, esto es puramente anecdótico. ¿Qué sucede? La protección de datos, bueno, la sentencia Siri permitía al gobierno holandés realizar perfilados o perfilar a personas que consideraba posibles defraudadores de Hacienda de la Seguridad Social. ¿Y cómo? Bueno, pues les hacían rellenar unos documentos que con facilidad, es decir, no con facilidad, sino con total seguridad, llegabas a error. Eran tan complicados, tan farragosos, que era absolutamente imposible poder rellenarlos de manera precisa sin que la evaluación de ese documento no diese como resultado que esa persona podría ser una posible defraudadora a Hacienda o a la Seguridad Social. Entonces, casualmente, las personas que eran definidas como tal o perfiladas como tal eran aquellas personas que vivían en barrios donde la mayoría eran inmigrantes de raza, pues, de otro tipo de raza que no era pues la raza del país de procedencia, o sea, de raza blanca,
Y además de también barrios en los cuales pues había un nivel económico bastante bajo, barrios conflictivos, pero realmente no había, como si dijéramos, unos antecedentes para los cuales poder perfilar a una persona así. Entonces, entre otras cosas, porque la sentencia, además, tengo aquí la sentencia comentada en mi blog, les preguntaban, pero ¿qué parámetros utilizaban ustedes para poder realizar este tipo de perfilado? Y entonces dijeron que, mira, lo sentían mucho, pero que era un software propietario en el cual pues no se podía acceder al algoritmo, y una de las cosas que respondió el juez fue, bueno, pues precisamente por esta opacidad puede declarar ilegal este algoritmo. Pero ¿en qué se basó? ¿En qué se basó el juez para tomar esta decisión? Pues fue un caso puro del artículo 8 de los derechos humanos, y no se basó en la protección de datos. Pues esto precisamente es una de las cosas que a nosotros nos ayuda a entender que no es suficiente la ley de protección de datos para proteger los derechos fundamentales. Y ya como último problema, la nueva o como último comentario, la nueva regulación europea de inteligencia artificial tiene una visión tecnologista y falta totalmente de contexto. Eh, Divide en tecnologías prohibidas y clasificadas a nivel de riesgo. Bueno, un algoritmo, por ejemplo, que se entrene con datos existentes, podría llegar a la conclusión de que las personas que tienen salarios más altos y están mejor educadas tienen que acudir primero a las citas médicas. Y esto sería un incumplimiento muy claro de derechos fundamentales, pero para la Comisión no sería tecnología de alto riesgo. Y esto es un problema actual. ¿Por qué? Porque que es lo que respondo en la siguiente cuestión, una regulación tecnologista, es que esta regulación lo que hace es que se fija en la recolección de datos, en la calidad de los datos y en los algoritmos, pero no en el impacto social, que es un caso muy simple que acabo de explicar en el párrafo anterior. Y con esto se arregla el sesgo técnico, pero no el sesgo social, y por lo tanto es una regulación que mantiene el status quo y no favorece el uso de la tecnología para eliminar la desigualdad y discriminación inherente a nuestra sociedad. Entonces, bueno, con esto termino, agradeciendo a todos el interés que han tenido por esta presentación, y por eso, básicamente, y volviendo ahora ya terminando para que me puedan ver, diciendo que necesitamos una regulación que sea una regulación que tenga en cuenta el contexto, que tenga en cuenta el impacto social de la tecnología, porque si nosotros tenemos en cuenta el impacto social de la tecnología, se abre el mecanismo de auditor de los algoritmos, pero si nosotros nos fijamos solamente en la tecnología, incluso de aquellas herramientas que tengan un impacto positivo, no estamos arreglando prácticamente nada, porque perdemos totalmente el contexto de lo que está ocurriendo. Y bueno, hasta aquí he llegado, y muchas gracias.